de la ALADI, Asociación Latinoamericana de Integración, para el periodo 2020-2023. En el comunicado que hizo pública su designación, ALADI destacó la intensa actividad académica de Abreu y que cuenta con una amplia y destacada trayectoria en el ámbito del comercio y las relaciones internacionales. Recordemos que Abreu fue presidente del Consejo Uruguayo para las Relaciones Internacionales, ministro de Industria, Energía y Minería entre 2000 y 2002 y ministro de Relaciones Exteriores entre el 93 y el 95. Y hoy lo recibimos aquí. Sergio Abreu, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias, buen día, un saludo a todos. Buen día. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo recibió esta designación? Bueno, primero es un honor, obviamente, porque esta es una organización, cumple 40 años, es la continuadora de la ALALC, así que llevaría 60 años, y tiene que ver con el comercio. Hay que explicarlo muy sencillo, porque a veces parece que es una burocracia internacional que es muy difícil a veces de darle en contenido. Lo que trata es del libre comercio, de que los países de la región liberen su comercio internamente y puedan comerciar, por decirlo así, bienes al principio, ahora estás con los servicios, una cantidad de elementos más, de forma sin trabas. Dentro de la ALADI, que es una excepción, no voy a entrar en aspectos técnicos a lo que es las reglas de la OMC, dentro de la ALADI está el Mercosur, el Grupo Andino, la Alianza para el Pacífico y una serie y una cantidad de otros acuerdos bilaterales de los países que lo integran, que son 13, entre los 11, los 10 primeros, más México 11 y después Cuba y Panamá, y esos son de alguna manera los que van tratando de canalizar un tema de comercio que tiene un desafío muy grande, que es la tecnología, los servicios y todo lo que hoy de alguna manera supera el tema de los bienes. Porque, a ver cómo lo puedo decir, a veces me cuesta un poco explicarlo en clase a los muchachos, sobre todo, pero los muchachos, digo, de posgrado. Dos tercios del comercio mundial hoy se hace intrafirma. ¿Qué quiere decir intrafirma? Que se van colocando, pongo un ejemplo, con una empresa, por ejemplo, de celulosa en Uruguay, sin nombrar, ¿qué produce? Pasta de celulosa. Y uno dice, ¿y los muebles? No, los muebles los produzco allá, o los otros derivados de la pasta de celulosa. Entonces, todas esas empresas en el mundo se van colocando en las cadenas de producción de acuerdo a donde tengan mejores ventajas, ya sean impositivas, ya sean arancelarias o ya sean, por ejemplo, de carácter hasta sindical. Entonces, esto ha creado que el mundo está poniendo hasta el propio concepto de soberanía en crisis, porque el comercio se hace entre 2/3 del comercio mundial. 60% de los bienes que se exportan son semiterminados, es decir, se terminan en otro lado. Entonces, ¿para qué es lo que es la ALADI que tiene que hacer? Liberar el comercio entre sus países para tratar de combatir, entre otras cosas, hoy los resultados de la pandemia. América Latina perdió 25 millones de puestos de trabajo con el COVID-19 en estos tiempos, siendo hoy el continente más desigual del planeta. Pero todavía tenemos dificultades para entendernos entre nosotros. El comercio intra-ALADI entre los países, entre los 13 países, está aproximadamente en el 10%, que es un porcentaje muy bajo. La Unión Europea, obviamente en otras condiciones, cuando lanzó su proyecto de integración ya tenía el 40-45% intraeuropeo. Entonces hay que aumentar el comercio, pero además hay que modernizarse. Los temas digitales vienen en forma arrolladores. Es decir, acá se acaba de firmar un tratado entre Chile, Nueva Zelanda y Singapur, todo digital. De manera que lo digital quiere decir que los trámites y las distintas posiciones que se van tomando en el comercio tienen una velocidad, como le llaman los que conocen mucho, que los bytes están en todos lados, pueden funcionar, y los bienes están ubicados en un solo lugar o se exportan de un solo lugar. Entonces, lo que tratamos de hacer ahora es de darle los instrumentos a los países de la ALADI para que puedan aumentar su comercio. Ahora, ¿qué pasa con el comercio? ¿Qué porcentajes? Uno va a México y el porcentaje con Estados Unidos de comercio es aproximadamente el 90%. ¿Por qué? Por la cercanía y por todo. Integra la ALADI. Nosotros tenemos acuerdos, el propio Uruguay tiene un tratado con México, lo negociamos oportunamente,
pero el comercio está más cercano de la geografía también en términos. Brasil y Argentina, por ejemplo, son socios muy importantes, más allá de los problemas que tienen o de las visiones diferentes. Brasil y Argentina están destinados y condenados a entenderse en materia de comercio, en materia de bienes, sobre todo el comercio automotriz y todas estas cosas que... No parece ser el mejor contexto de todos modos. No. Ni de Brasil ni Argentina, ni de otros de los socios de la LADI en general. No, y yo les decía, y hay un tema muy importante, que es, esto no tiene nada que ver con el tema de los principios, pero, a ver, la LADI no tiene cláusula democrática, como tampoco lo tiene la Organización Mundial de Comercio, porque si no, China no podría ser, le podían aplicar la cláusula. La LADI es solo comercio, y ese comercio se tiene que asegurar con mecanismos de liberación y de modernización en todo lo que significa aumentar. Bueno, pero ¿cómo se trabaja, digamos, para conjugar precisamente las dinámicas y las lógicas de gobiernos democráticos y no democráticos dentro de América Latina? Bueno, uno de los grandes Porque temas... si bien no está centrado en la gobernanza, debe tener alguna complejidad en ese sentido, abordar el vínculo entre países democráticos y no democráticos. Tiene complejidad porque yo conocí a la LADI hace muchísimos años, de muy joven, y ahora... En realidad, la ideologización del enfrentamiento en América ha terminado afectando precisamente todos los temas de entendimiento de comercio. Y entonces cuando pasa un determinado grupo de países a tener mayoría o pasa el otro, se empiezan a cobrar las cuentas como si fuera una kermés de adolescentes. Yo me retiro, tú no hablas, pero acá en el medio hay estos 25 millones más todos los millones de personas que se están... Entonces yo digo, bueno, muy bien, hay otros mecanismos, tenemos todos los sistemas de la OEA o las cláusulas democráticas del Mercosur, que es interno, pero la LADI lo que tiene que fomentar es el comercio. Y los países tienen que buscar entendimiento. Yo, secretario general, no me voy a poner a ser juez de nadie. A mí lo que me preocupa, o nos preocupa a todos nosotros, es la gente que está perdiendo su trabajo, el micro, pequeño y mediano empresario que ha sido la víctima de todo esto. Ahora, usted hablaba del Mercosur, del Pacto Andino, ¿no? La mera existencia de estos acuerdos más chicos, que tampoco funcionan muy bien, Claro. ¿no ponen en cuestión lo que ha funcionado la LADI? Sí, porque en realidad lo que sí ha existido siempre es una especie de inflación de expectativas. Pero también es cierto que el libre comercio en general está más o menos funcionando dentro de los que... El libre comercio de bienes en particular. Lo que sucede es que también producimos casi lo mismo. Es decir, somos de bienes primarios y todas estas cosas, no somos... No somos complementarios. Brasil, por ejemplo, tiene otro tipo de estructura industrial como lo tenía Argentina, entonces ahí sí, ya los acuerdos entre Brasil y Argentina, o Brasil tradicionalmente, que fue muy proteccionista, o lo es, siempre ha sido muy reticente a tratar además aperturas no solo para el exterior, sino para adentro. Es decir, el resultado de todo esto es la voluntad política de los países y de la visión a veces puntual de enfrentamientos de carácter político e ideológico en la región. Y eso nos lleva a que aproximadamente hoy, que es la pregunta natural, bueno, ¿y cuánto comercia hoy LADI interna? Y está entre el 10 y el 11%, que es una cifra muy baja. Ahora viene el tema digital. Todo lo que significa los servicios, la propiedad intelectual, los estándares de calidad, las trazabilidades, todo lo que se da ahora como barrera no arancelaria, por decirlo así, pero que tenemos que estar a la cabeza de estos temas porque van a ser las trabas que podamos tener. Es decir, hay un salto tecnológico... ¿No hay una ventaja igual también? Perdón. ¿No hay una ventaja en la trazabilidad también? Por supuesto, considerando que el mercado está teniendo como un vuelco, digamos, a eso, de poder consumir, por lo menos parte de la población, poder consumir productos que tengan cierta trazabilidad, que se pueda garantizar, por ejemplo... ¿Es así? Que tenga una producción que no explote personas. ¿Eso no podría ser también una ventaja para Es una gran ventaja que el Uruguay ha tenido. ¿Y estamos preparados para poder asumir Bueno, el Uruguay tiene la trazabilidad que le ha dado resultados muy importantes en materia de ganadería. Esa trazabilidad tiene además, evita que se le impongan barreras no arancelarias o estándares de calidad. Y entonces con eso ya va superando las excusas que ponen algunos países para no abrir el comercio.
Ahí lo tenemos este tema del Mercosur-Unión Europea, donde sale a la luz el tema de la Amazonia. Está muy bien, estamos todos muy preocupados por esos temas, pero eso de la Amazonia está proyectado en casi todo el planeta en términos de deforestación. Y cuando un país dice, no, yo no voy a hacer un acuerdo de comercio porque tengo un tema ecológico con el Brasil, es mucho más una excusa que Está una pasando igual, ¿no? Lo que está pasando en la Amazonas es innegable. No, igual, no, por supuesto, pero también es cierto de que a veces lo que es cierto, lo que es verdad, termina siendo una excusa. ¿Y cómo se sortea eso? ¿Eh? ¿Y cómo se sortea eso? Cuando bueno, en realidad no está la voluntad política de avanzar en ese tipo de acuerdos. yo digo esto porque ustedes se dan cuenta que la Unión Europea tiene todas las napas contaminadas. O como dice Bolsonaro, ya talaron todo ello, digamos. Todo. Eso es verdad. decir, digamos, también. entre China, Estados Unidos y la Unión Europea terminaron o han puesto el mundo al borde de la crisis. Yo sé que cada uno tiene que hacerse cargo de su responsabilidad, no solo Brasil, cuidado, porque hay 8 países que están con el Tratado de la Amazonia, que están con... Digo esto porque me parece que hay que denunciar estas cosas, pero que no hay que ponerlas como trabas. Y esas trabas se las hacen ¿a qué continente? Al continente de la América Latina, que es el granero y la reserva alimentaria del mundo. Y el segundo depositario de agua dulce del mundo. Entonces, si nosotros tenemos todas estas... ¿A dónde estamos exportando? El Uruguay. Y exporta a la China. ¿Qué exporta más? Ganado bovino. Muy bien. ¿Y cuánto paga arancel? Sí, no tenemos ni preferencias. Pero cuando empiezan a tener preferencias los otros países de la zona, nos van quitando de alguna manera nuestra competitividad. Y eso es el libre comercio. Entonces digo, todo es complejo, no se soluciona en 24 horas, es a veces un tema más silencioso, no tiene el impacto político, pero también son políticas de mediano plazo. Lo que acaba de decir el presidente, yo lo valoro, discúlpeme que yo haga Adelante. Sí, Por favor. tome agua tranquila. En la Asamblea de Claro. Naciones Unidas. A veces hay que explicar estas cosas o decirlo porque cuando dice hay que reforzar el multilateralismo. ¿Y qué quiere decir con eso? Hay que reforzar las organizaciones multilaterales que tienen reglas para todos sus socios. La Organización Mundial de Comercio establece reglas contra el dumping, contra la política desleal, contra todo lo que sea. Pero ahora, frente al multilateralismo, el presidente de los Estados Unidos y el señor Yao de China, el presidente de China, administran el comercio. Se ponen de acuerdo. Esas peleas que van, que parece una especie de titanes en el ring, pero es un poco más silencioso. Bueno, el aluminio, el acero, no te preocupes, lo arreglamos entre nosotros dos. Muy bien. Y los que estamos fuera de ese tema y tenemos productos que competimos. El multilateralismo, que es la seguridad jurídica, que es el que nos defiende, porque estas son las normas que se aplican. Pero ya Estados Unidos decidió retirar sus miembros del Tribunal de Apelaciones de la OMC, donde van los problemas de discusión. Entonces todo queda una especie de, como se decía antiguamente, festín de leones. Entonces uno dice, defendamos el multilateralismo, las organizaciones que tenemos para que las reglas, sobre todo para los países pequeños como los nuestros, sean la garantía de la seguridad jurídica. Porque la diplomacia es la guerra sin armas, pero es la imposición de los grandes sobre los chicos. La LADI tiene un sistema que es el de la asimetría, tratamientos diferenciales para Ecuador, Bolivia y Paraguay por ser países de menor desarrollo, que se trata de aplicar dentro de lo que se puede. Pero el multilateralismo, la fuerza de las organizaciones, la OMC está sin secretario general, la UNCTAD, que fue inspirada también por el grupo de los 77, los países en vías de desarrollo, está sin secretario general. Ese es un problema coyuntural, pensando en algunos líderes que le escapan al multilateralismo, caso Trump claramente, o en realidad es un problema más general del tiempo que estamos viviendo. No, es un problema muy serio porque además cuando existe hoy la competencia, por decirlo así, hace mucho tiempo, o medio año tiempo, era entre Europa y Estados Unidos. Cuando la OMC, yo fui presidente del GATT, culminé como presidente de la ronda, no estaba China. Ahora China hoy es el primer exportador de bienes del mundo y el tercer exportador de servicios del mundo.
Olvidémonos de todos los temas que podamos. Pero hoy también, y lo miramos en nuestra balanza comercial, es nuestro principal socio. Y no tenemos preferencia arancelaria ni nada. Con Brasil lo mismo. Ha desmantelado el sistema textil, el sistema de los cueros, compiten. Entonces, todo eso, cuando entra China y Estados Unidos se plantea esta crisis u otras, le dice, no, pero pará, vamos a ver cómo administramos. Entonces, eso entre ellos reparten, digamos, lo que son sensibles en su comercio exterior. Por ejemplo, el tema del aluminio, o el tema del acero, o la industria automotriz, o los componentes de americanos e inversiones americanas que se instalaron en China por ese tema de la intrafirma. Bueno, todo eso dice... Y yo digo, pero si integramos una organización, ¿quién nos defiende? ¿Qué norma defiende a los países? El Consejo de Seguridad, por llevarlo a términos políticos. ¿Quién defiende a los países que no están o que se sienten violados en materia del derecho porque se actúa por afuera del Consejo de Seguridad? Ese multilateralismo que habla el presidente es la garantía que tenemos nosotros, es como la Constitución y la ley para un país. ¿Y ante ese avasallamiento del multilateralismo, qué se puede hacer? Bueno, hay un movimiento que hay que manejarlo con mucha fuerza, sobre todo porque técnicamente y políticamente no tiene ideología esto. Porque no es un problema de la Guerra Fría. Acá no es un tema que le diga Trump, mire usted los derechos humanos, usted... No, es un gobierno del Twitter, te pongo esto, te pongo lo otro. Eso de la ideología, acá no hay derecha ni izquierda. Acá lo que hay, como decía Lord Palmerston, los países tienen intereses permanentes. Frente a eso tiene que haber un reforzamiento y una política muy fuerte de asegurar el multilateralismo, es decir, las normas, presionar en muchos aspectos con las debilidades que tenemos de una China que hoy, desde el punto de vista comercial, geopolítico, bueno, no en materia de defensa porque todavía sigue siendo Estados Unidos, ha desarticulado y ha llevado a esta lucha con los Estados Unidos y dentro del Asia, donde hay un particular mundo que se vive, la India todavía 1.200 millones. Y en este contexto de unilateralismo, ¿cómo evalúa usted esas acciones que está impulsando Luis Lacalle Pou para acercarse a Estados Unidos y a China y eventualmente generar un tratado de libre comercio con cada uno de ellos? No, esos son otros temas. Aquí lo que no tiene que haber es un alineamiento. Esa es mi visión. El alineamiento quiere decir, yo no voy a hacer lo que tú me dices. Yo voy a aplicar los principios de derecho internacional. Y verá, porque las posiciones, hay que tomar decisiones en este ámbito. Yo paso varios libros sobre estos temas, ¿no? Internos y externos. Y entonces lo que el presidente dice y decimos nosotros es el multilateralismo son las normas. Después, dentro de las normas, yo puedo hacer un acuerdo con uno o con otro, una zona de libre comercio, y es un tema absolutamente libre. O sea, no es una contradicción esa apelación al multilateralismo y que de repente las posibilidades comerciales de Uruguay estén por fuera del Mercosur apelando a acuerdos bilaterales con otros países extraglobales. O aplicando el principio de la flexibilidad. Tenemos la resolución 32 famosa esta que lo podemos manejar. Pero, por ejemplo, cuando falla el ALCA, Estados Unidos, ¿qué hace? Acuerdos de libre comercio, que ya lo tiene con México, importante. Con Colombia, con Perú, con Chile, mano a mano, bilateral, que si hubiéramos tenido la posibilidad de negociar en conjunto hubiera sido mejor. Y eso está dentro de las reglas, a ver si me explico, y de las nuevas reglas, porque está el tema de la propiedad intelectual, que no es poca cosa, las patentes farmacéuticas, las marcas, los derechos de autor, son temas a veces de una enorme complejidad, pero que definen la posición. Hoy en materia de medicamentos, ustedes saben lo que puede tener el valor una patente, otro tema que después otro día vamos a hablar, que en Uruguay es de los pocos países que no tiene el tratado de patentes automático. Digo, todo eso es lo que el nuevo mundo, incluso en aspectos como los certificados de origen, no sé si de origen es cuando yo voy a exportar este vaso, tengo que certificar que sale del Uruguay y que no lo triangulé, que vino de otro lado para favorecer. Los certificados de origen tienen que ser digitales ahora, por ejemplo, para darle la facilitación del comercio al pequeño y mediano empresario, para que acceda a los temas burocráticos más complicados, con mayor facilidad. Ese es el tema que yo digo, no solo... Usted dijo que va a dar prioridad al comercio digital. Y es que ya está. Es por ahí. Es por ahí, el comercio digital. La pandemia, dentro de sus beneficios, los poquititos, o no ha querido ninguno, el trabajo a distancia. Yo conozco gente muy cercana
a mi familia que está en Singapur y está trabajando desde de su escritorio, porque antes tenía todo el Asia, pero maneja todo el tema desde el escritorio en Singapur. Está hablando de Australia, India, China. Y ese tema es el que tenemos que asumir. Pero ese énfasis, ¿cómo se va a poner? Porque los mecanismos que tiene la LADI son la preferencia arancelaria regional, los acuerdos de alcance regional, digamos, la LADI con otras partes del mundo, o adentro de ellos. Sí, o los acuerdos de alcance parcial. Ese énfasis en lo digital, ¿lo está pensando para adentro de los integrantes de la LADI o para afuera? Obviamente, para adentro de la propia LADI, pero que también sirven como ha hecho Chile con Nueva Zelanda. Es decir, el Mercosur, por ejemplo, dentro de lo que el origen, ahora que va a ser digital, y todos estos elementos nos van desafiando al pequeño y mediano empresario que no tiene dónde defenderse. Y ahí está el gran desafío de cómo hoy defendemos el empleo que se pierde sin mirar en enfrentamientos políticos, ideológicos, y que alguien se acuerde de que somos el continente más desigual del planeta. Abreu es de los políticos que más sigue el Brasil, de los políticos uruguayos que más conoce sobre Brasil. ¿Cómo ve un país con una clase política muy desprestigiada, muy hackeada, con un presidente muy especial, con una crisis económica, con la pandemia? Y hemos descubierto cuánto... La pandemia, otra cosa que nos ha traído es descubrir, porque a veces la gente no se da cuenta de todo lo que nos influye Brasil. Y lo que ha influido, por ejemplo, en el propio Paraguay, que tenía la misma conducta nuestra, y en la Ciudad del Este se terminó. Pero Brasil hay que entenderlo. Brasil es totalmente diferente a nosotros. Es lusitano. Yo tengo mucho respeto, y ahora en mi condición de secretario general de la LADI me tengo que cuidar mucho, Cuídese, no, sí, pero sí saber de que Brasil tiene tres columnas muy importantes que están heredadas, entre otras cosas, de su monarquía y de su imperio, que son su industria, su diplomacia, que es lusitana, Itamaraty, y sus fuerzas armadas, que son fuerzas armadas que vienen de la época de la corona de Juan VI y después hicieron... Y esa columna, que también es una columna geopolítica, porque sin las fuerzas armadas no existe la posibilidad de defender el Amazonas, donde Estados Unidos mucho tiempo ha tratado de declarar que es patrimonio del mundo. Es decir, todo eso después tiene separación de poderes, pero es heredero Brasil de otra cultura y de otra visión, no solo económica, sino particularmente política. En Brasil la esclavitud se abolió en 1889. Es decir, es un paso importante, pero tiene otra estructura, son 200 y pico de millones. Lusitano es muy hábil, yo tengo mucho respeto, yo bromeo mucho con estas cosas. Nosotros negociamos para firmar y el lusitano firma para empezar a negociar. Lo vimos en todos los tratados, de San Ildefonso, de Tordesillas, de todos los... Digo esto porque hay que entenderlo y hay que ayudarlo en estas cosas. Es otro mundo distinto. Incluso, bueno, no voy a entrar en más detalles porque ya no puedo, pero sí incluso en toda una historia de política y de qué manera funciona. Pero es el país continente. ¿Pero podemos ser optimistas respecto a la evolución de Brasil y lo que nos influye a nosotros? Bueno, en materia sanitario va a ser muy difícil, pero en materia económica, para mirarlo entre comillas, el impulso que le está dando el Brasil hoy es a la apertura comercial, que lo quiso hacer también Collor de Mello en sus inicios. Y la apertura comercial hoy es un debe o algo que no se puede evitar. País que se proteja o producción que se proteja y no se reconvierta en el sentido de la competitividad es pobreza asegurada. Y entonces Brasil ya vio que su industria está ahí. Bueno, lo de China simplemente con el tema textil o el tema del cuero ya se da cuenta que casi primer socio comercial, sin tener ningún tipo de acuerdo preferencial. Todo eso lo tenemos que ver dentro de lo que es la LADI. No va a hacer mucho ruido, pero hay que defender este multilateralismo, las normas, el respeto a los países y que no sea aquello de tú pensás distinto, yo me levanto cuando hablas, porque los extremos se llaman. Y cuando los extremos se llaman, se acaba la tolerancia. Y cuando se acaba la tolerancia, el más fuerte del momento es el que impone las reglas de juego. Sergio Abreu, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, un gusto. A las órdenes, muchas gracias.